for the YouTube video. Ay, looks later. Ahora sí, se arranca con todo el equipaje. Muchas cositas sueltas, como siempre me pasa. Básicamente, ya voy a lograr arreglarlo. Ahora es como que necesitaba salir también. Así que bueno, arrancando primera o segunda, digamos, mejor, jornada de viaje en bicicleta por Corea. Así que ahí vamos, tengo que pasar a la bicicletería a hacer unos trámites. Tengo que comprar un inflador porque se me rompió el mío. Y seguimos, nos vamos rumbo a Chuncheon o algo así. Lo voy a escribir acá el nombre porque no me acuerdo. Igual creo que me va a tomar como 2 días. Vamos a ver. Y les voy mostrando toda la ruta. Así que vamos, saliendo de a poquito. Estoy casi que lagrimeando de la emoción. Acabo de parar en la bicicletería. Entonces, tengo todas las emociones juntas. Porque primero, creí que el inflador que venía con la bici, que yo no lo sé usar, estaba roto. Le faltaba como el pico para adaptarlo a la rueda. Resulta que no, que se usa así. Me enseñó cómo usarlo en la bicicletería. Además hablaba inglés. O sea que era muy fácil. Y eso fue muy lindo. Y segundo, me pasa una señora, me ve, me saluda y se va. Y vuelve caminando y miren, o sea, como no emocionarme, todavía no arranqué. Me regaló una batata, le decimos en Argentina. Me regaló una batata, me dice, probalo, es dulce. Y es como, no, o sea, recién hice 2 cuadras desde allá arriba, vengo del hostel. Esto es increíble, o sea, ya me emocioné, entre también las despedidas y todo. No, vamos a seguir porque se vienen cosas buenas, lindas, hermosas. Ahora, preparados para la ruta en bici, la ruta de bici, loco. Miren, en el río, entré por ahí, vengo de allá arriba. No puedo mostrar, me doy cuenta que voy a estar un poco complicada con mostrar, o sea, con manejar sin mano o con una mano, porque la verdad que recién el peso se está acomodando. Esto requiere días, por lo general, de acomodar y mover y qué sé yo. Así que bueno, vamos a ver si puedo filmar un poco, aunque sea con la otra cámara, que no es la mejor calidad, pero para que se vea un poquito el trayecto. Igual estos lugares ya los he filmado, ya más o menos lo conocen, pero ahí les subo un poquito más. Bueno, vamos, saliendo medio tarde. Pero es así. A lo Carlita. Digamos. Bueno, vamos nomás. 내가 너의 그늘이 돼줄게 언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 영원히 옆에서 지켜줄게 언제라도. Bueno, paré a ponerme la campera porque hacía mucho calor, pero miren, paré acá. Es como un parador, acá paran todos los ciclistas. Ya he pasado varias veces y es como que hay una tienda ahí para comprar un snack o algo para parar un rato. En la rotonda, porque acá hay un otro camino. Yo vengo de atrás y ven que hay mesitas, todo. Está buenísimo, súper armado. Bueno, yo no voy a parar acá, solo me puse la campera porque el sol está. Pero me falta poquito para la primera paradita, la primera estampilla del pasaporte. Vamos. A la Lotte Tower. Tiki. Ahora sí. Ah, miren estos pelos. Acá estamos. Primera parada de este tramo para poner el sellito. Vamos a... Espero que haya tinta. Miren, ahí están las cosas. Mi pita,
todo el mundo probando el sello en el mapa. Ay, así que bueno, a ver. Vamos a acomodar. Inducción. Esperemos que funque. Bueno, no se nota el sello, pero acá está. ¿Quedó marcado o se marcó? Pero bueno, no se nota el dibujito marcado. Vamos a pegar la foto. Ahora sí, voy a parar un ratito, voy a comer. Vientito, lo bueno es que no es en contra, gente, no es en contra. Solo cuando doblé recién, pero ahora ya está. Bueno, voy a comer la batata que me dio la señora, ya que estoy. Quiero una sombrita. Vamos a buscar. Uy, allá había unas mesitas. Voy para allá. Paradita técnica. Me iba a comer una banana y después me acordé que tenía la batata. Así que acá está. Mucho calor. Va. No mucho calor. Podría estar más pesado realmente. Está muy lindo con el viento. Pero encontré unas mesitas acá. No sé si las puedo mostrar atrás para que vean. O sea. Y allá había otras, pero están jugando. No sé si es cricket o qué es lo que juegan, cómo se llama. Pero es muy divertido verlo. Porque es, por lo general es gente grande. Y nada, está como re concentrados. Son re competitivos. Está re bueno. Y todos los parques estos están muy armados para eso. O sea, para que la gente pueda venir a disfrutarlos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Pero bueno, está pesadito. Así que mejor haber parado acá, la sombrita, tener esas cosas. De hecho, tengo un baño ahí nomás. Después les voy a mostrar alguna parada un poco más armada del baño. Ahora no tengo ganas. Y creo que hay lugares para cargar agua. Ahora no sé, tendría que ver porque quiero cargar. Pero bueno, nada, disfrutando. A disfrutar esto y a seguir en un rato. No hay apuro. Vamos parando donde pinte. 언제나 너의 곁에 yeah. 네 편이 되어줄게 행복한 날들을 약속할게 너와 난 그렇게 웃어도 돼 저기 하늘을 봐 yeah. Acá llegué Guanaru. Ahora vamos a estampar y después se sigue. Miren qué bonito este camino. Vamos. Guanaru. Completa. Este no se ve, pero se marcó. Igual lo voy a pedir. Algo que tiene que cuando llega a una de estas estaciones y no se llega a marcar bien por ahí o no se marca porque obviamente no hay tinta, esto lo usa un montón de gente, fíjense que lo han probado, lo prueban. Hay lugares como centros en algún punto, no estoy segura bien dónde están, que cuando vas a pedirlo tenés que mostrar esto y mostrar una foto para comprobar que estuviste ahí y ellos te ponen el sello bien. Así que por eso también saco fotos y filmo, para mostrarles a ustedes y para mostrar que se completó la primera parte. Muy bien. Ahora vamos a sacar las fotinguis correspondientes. 하나, 요거 두 개, 요거 하나.
예. 그리고 저기 그 뭐야 계좌 이체 되죠? 계좌 이체 안 돼요. 아 카드 있어네. I'm sorry. 감사합니다. 그다음에 음료. 콜라? Do you like 콜라? 야. 콜라 작은 거 하나 주시고. 콜라? 펩시? Would you like 콜라. 콜라? 예. Okay. 예. 감사합니다. My lady is your father. 오, 오케이. Water? Water. Huh? Water. Water. Do you Yeah, I have a cup. have? Yeah. 이렇게 하시면 12,800원. 12,800원. 그리고 왼쪽으로 돌아가시면 Bueno, ahí está la casilla de las de estampillas, espero que se escuche. Y paré un rato a sentarme y apareció un señor que ya me había encontrado en otro lado y me empezó a hablar algo de inglés, un capo, un señor. Y me vio de nuevo acá sentada y me dijo, ¿comiste? Yo digo, no, o sea, comí, pero un poco. Y me compró esto y una coca. O sea, no. Y ahora se fue y me dijo que después venía, así que... capo. You can drink roadside pipe water. Pipe Poro. Roadside. Yeah. You can drink. Ah, yeah. You go to walk here? Yeah. Oh. My house over there apartment. Riverside. There every day walk, bicycle, sometimes Walk. jogging. Touring. Wonderful. Go. You do hiking? Yes. Yes. Así que bueno, el señor nada, me invitó a comer, igual me sobró esto porque no tengo ganas de comerlos, ahora que se fue no quería quedar mal. Pero me lo voy a llevar porque me vienen bien, son como unas salchichas vienesas así tipo alemanas de algún país. Ay, así que bueno, no quería parar tanto. Pero nada, me alegro. O sea, me alegro porque en realidad no me apura nada. Así que ya fue. A donde llegue hoy llego. Acamparé en algún lugar. Y por lo menos comida tengo. Si es que no llevo comida ya. Y armo la carpa nomás porque la verdad. Ay, no. Amo la gente, amo viajar y que pasen estas cosas. O sea, es como lo más lindo del viaje. No porque me invite comida por sí, sino como que se traten de acercar de una forma y acá que te den, o sea, darte comida es una forma como de darte un poco de amor. Así que nada, increíble. Pero bueno, voy a terminar esto y a seguir. Starstruck, 오늘따라 유난히 더 starstruck,
Bicicenda. Paré un poquito porque quería ver esto. Mirador de aves. Esto para mi amiga Jackie. Miren acá. Ya está el puente. Ese puente tengo que cruzarlo ahora. Y allá hay para hacer ejercicio. Y había baño. No, tremendo. Ahí va la cargada. Voy a chusmear y después sigo. Bueno, miren. Ya salí. Miren esto. Montaña. Ahora sí. Ahora entramos en ciudades más chiquitas. Aquí atrás estaba viendo, no les llegué a mostrar que toda esta parte hay un montón de... un montón. Hay varias como puestos, por ejemplo, o de tipo de mecánica de bicicleta, bicicletería. Venden ropa para ciclistas, todo preparado para los que están recorriendo acá en bicicleta. Cafecitos, todo, pero como con invitación a los ciclistas porque está justo al lado de la bicicenda. Así que nada, tremendo, hermoso. Así, si me cruzo alguno les voy a mostrar, pero era allá atrás. Miren esto. Ahí. Miren la represa. Y se vino, miren, el primer túnel de la bicicenda. Miren, escuchen. Activamos. Se llegó. Miren la station. Vamos a... esa cara de loca, cansada. Así es esto, miren. El sellito y ahora hay que ponerlo. Miren qué bonito este paseíto como al lado de las vías del tren que estaban abandonadas obviamente. Y vamos rumbo al cruce. Bueno, una de las últimas creo que del día, si no la última. Porque ya hoy me cansé. Miren cómo era la atleta. Estamos en esta. Ya hice el desvío. Yo estaba viniendo por una ruta. Ahí si puedo les voy a mostrar. Miren. Miren, acá tengo el mapa, les voy a mostrar por dónde venía. Yendo para el lado de Chuchenson. Algo así. Y después tengo que volver por el mismo camino, muy probablemente. Así que bueno, vamos a ver, miren. Ahí les muestro el mapa. Miren. Por acá está Seúl, digamos. Yo el otro día hice la primer tramo, cuando fui al kilómetro 0. Después vine todo por acá, tiqui, hasta acá. Ahora estoy aquí. Y de acá, Malhyum. De acá tengo que ir hasta aquí. Hasta Chungcheong. Son como 70 kilómetros lo que queda. Así que bueno, para mañana, muy probablemente. Bueno, estampar y vamos a buscar un lugar donde descansar hoy. Estampa lista. Miren esto. Vean dónde está ubicado esto. Miren qué lindas esas vistas. Por favor, qué hermoso. Bueno, seguir ahora. Creo que toca subir y buscar un lugarcito donde quedarse. Miren, paré recién a cargar agua. Hay baños. Miren este parque. Qué hermosura. Qué hermoso. 너의 곁에 있을게 짙은 어둠이 드리워도 우리가 함께 헤쳐나가다 보면 그 무엇도 우릴 방해할 수 없어 널 위해
paré a tomarme una limonada. La señora me dio la botellita y me regaló un limón. Tremenda. Ahí está la señora. Bueno, miren dónde paré. Voy a buscar un lugar de Bueno, ya está atardeciendo igual. Es temprano, pero son casi las 7. Pero bueno, ya estando entre montañas es otra la luz que hay. Miren, les quería mostrar esto. Estoy acá, miren los baños. O sea, por ahí está la salidita a la bicisenda. Pero era para mostrarles lo loco que es. O sea, tengo acá nomás el baño. No sé si del lugar donde me voy a quedar, porque este estaba un poco lejos. Me vine ahora por dar una vuelta. Voy a armar la carpa más tarde. Pero mira, justo ahí está la bicisenda, la ruta. Pero para que vean lo organizado que está esto. Increíble. Y al frente del lugar donde yo me voy a quedar hay un como un 7-Eleven, que es como una tienda donde se puede comprar comida y cosas así. Yo creo que voy a cocinar, pero son lugares que están abiertos 24 horas también, así que cualquier cosa para mañana a la mañana temprano. Bueno, me voy al lugar donde me voy a sentar un rato y después les muestro dónde voy a armar la carpa. Y este es el lugar, miren este lugar. La idea ahora es bastante cubierta, o sea, por ahí pasa la vereda, pero la idea es armar la carpa acá. Estoy bastante reparada, como que hay mucho verde, así que mi carpa es verde, no se nota tanto, pero fíjense que hay varias plataformas, así que está bueno, muy lindo lugar. Lo vi marcado en una aplicación que uso de viajeros, así que la recomendaron, está muy bueno. Bueno, se cierra la jornada. Y bueno, desarmar la carpa, voy a cocinar algo y después armo la carpa ahí cuando oscurezca un poco más. Así que a descansar. Nos vemos.